Seguramente has escuchado eso de invierte en el SP500 y olvídate. Bueno, yo lo hice, no soy experto, no soy inversor ni trader ni nada de eso, soy solo una persona normal como tú. Solo fui constante. Hoy te enseño cómo ha evolucionado mi inversión real en poquitos años y qué he aprendido por el camino. Además voy a explicarte algo muy importante sobre el interés compuesto que nadie explica en los vídeos normalmente y que he aprendido por la experiencia de vivirlo y créeme, es una información que realmente necesitas saber antes de lanzarte a invertir. Cuando decidí empezar a invertir quería algo fácil de entender, con buenos resultados a largo plazo y que no me hiciese estar pendiente todos los días de gráficas ni de historias. Por eso elegí el Vanguard US 500 Stock Index Fund, un fondo indexado que replica el rendimiento del índice SP500. ¿Y qué es el SP500? Bueno, esto ya te sonará. Es un índice, una especie de cesta de acciones que agrupa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Empresas como Apple, Microsoft, Amazon, Google, Coca-Cola, McDonald's, Johnson & Johnson, un montón. El caso es que invertir en este fondo es como comprar un trocito de cada una de ellas. Así, no dependes del éxito de una sola acción, sino del conjunto de la economía estadounidense. Además, este tipo de fondo tiene comisiones muy bajas, lo cual es clave para no comerte tus beneficios a largo plazo. Y otra cosa importante, es gestionado de forma pasiva. No hay un gestor intentando predecir el mercado. Simplemente sigue al índice tal cual. Según vaya la economía del país, irá el fondo. Ahora voy a hablaros del inicio de la inversión, desde 2021 a 2022. Cuando empecé a invertir en el fondo del SP500 fue a finales de 2021, principios de 2022. No tenía mucha idea, la verdad. Solo había leído que el SP500 era una de las mejores formas de invertir a largo plazo si no querías complicarte demasiado. Así que pensé, bueno, vamos a probar. Así que empecé con aportaciones mensuales pequeñas, sin importar mucho si el mercado estaba subiendo o bajando. En ese momento el mercado venía de una buena racha después del rebote post-pandemia en 2020, pero a lo largo de 2022 las cosas empezaron a ponerse algo complicadas. La inflación comenzó a dispararse. Hablamos de tasas de 7, 8 e incluso más en Estados Unidos, y los bancos centrales, especialmente la Reserva Federal, comenzaron a subir los tipos de interés muy rápido para intentar controlarla. Veréis, cuando los tipos de interés suben, el dinero se encarece, los préstamos son más caros y eso afecta directamente a las empresas. Muchas empiezan a frenar contrataciones, reducir gastos y el mercado lo nota. La confianza baja. ¿Qué se ve en el gráfico en esta etapa? Si miramos el gráfico de mi fondo, esta parte inicial entre 2021 y finales de 2022 es bastante planita. La línea azul que representa mi aportación neta va subiendo poco a poco porque yo seguía invirtiendo, pero la línea rosa, el valor de mercado, no sube al mismo ritmo. Incluso en algunos momentos cae un poco por debajo de mis aportaciones. Eso significa que durante una parte del tiempo el fondo valía menos de lo que yo había metido, es decir, había perdido algo de dinero. Y en ese momento es cuando muchas personas se asustan y dejan de invertir o incluso venden con pérdidas. Pero yo tenía mi plan, así que decidí seguir. Aportaciones pequeñas, pero constantes. ¿Por qué no paré de invertir aunque el mercado estaba bajando? Pues mirad, me ayudó que entendí un concepto clave. Si el fondo baja, estoy comprando más barato. Por ejemplo, si una participación del fondo costaba 100 euros y baja a 90 euros, con la misma aportación mensual estoy comprando más unidades. Y cuando el mercado se recupere, esas unidades que compré más baratas subirán igual que las otras. Así que te aconsejo esta estrategia de inversión periódica, porque digamos que es una forma de quitarle emoción al mercado. Simplemente inviertes, pase lo que pase. Vale, pero ahora voy a contaros algo de lo que no se suele hablar en este tipo de vídeos. ¿Qué pasa si el fondo baja? ¿Cuánto tiene que subir para recuperar? Aquí viene algo clave que pocos explican. Cuando una inversión baja, necesita subir más de lo que cayó para recuperar su valor original. ¿Por qué? Porque ahora el valor base es más bajo. Os pongo varios ejemplos. Si una inversión baja un 10%, debe subir un 11,1% para volver al punto inicial. Si baja un 20%, tiene que subir un 25%. Si baja un 50%, necesitará subir un 100% para recuperar. Lo vais a ver más claro con un ejemplo real con números redondos. Imagina que tenías 1.000 euros y el fondo baja un 20%. Pierdes 200 euros, es decir, que te quedas con 800 euros. Para volver a tener 1.000 euros no basta con subir de nuevo el 20% que bajó antes, porque estaría subiendo el 20% de 800 euros. Y eso serían solo 160 euros de subida frente a los 200 que bajó antes. Necesitas que suba, en este caso, un 25% de 800, es decir, 200 euros para volver a tener los 1.000 euros iniciales. Por eso es tan importante no vender cuando el mercado baja. Si mantienes la inversión y sigues aportando,
puedes incluso salir reforzado cuando el mercado se recupere. Entonces, el resumen de esta etapa inicial sería que el mercado estaba inestable por la inflación y las subidas de tipos de interés, que mis aportaciones eran pequeñas pero constantes, que el valor de mi inversión no crecía mucho e incluso llegó a estar por debajo durante algún tiempo, y que a pesar de eso no me salí y seguí invirtiendo, lo que luego me permitió aprovechar mejor la recuperación que vino después. La siguiente etapa fue de fuerte crecimiento, de 2023 a mediados de 2024, cuando la paciencia empezó a dar sus frutos. Después de todo 2022 con el mercado a la baja o lateral, 2023 trajo algo de aire fresco. Y aquí es donde empieza lo bonito de la inversión a largo plazo. Después de una caída, normalmente viene la recuperación. Y si has seguido invirtiendo durante los malos momentos, esa recuperación te beneficia mucho más. ¿Qué pasó en el mercado durante esta etapa? Pues mirad, en 2023 la inflación empezó a moderarse. La Reserva Federal seguía subiendo tipos, pero a un ritmo más lento, y los mercados empezaron a ver la luz al final del túnel. Las empresas, sobre todo las tecnológicas, empezaron a publicar mejores resultados de lo esperado, y el optimismo volvió poco a poco. Además, hubo mucho entusiasmo en torno a la inteligencia artificial, especialmente con empresas como Nvidia, Microsoft y otras grandes del sector tech que tiraron del índice hacia arriba. Y como el S&P500 tiene mucho peso en tecnología, eso hizo que el fondo subiera con fuerza. ¿Cómo lo viví yo como inversor? Pues en el gráfico de mi inversión lo podéis ver muy claro. La línea rosa, que representa el valor de mercado, empieza a subir de forma más pronunciada y se separa claramente de la línea azul, que es lo que yo había aportado. Eso significa que por fin la rentabilidad empezó a notarse. Es en esta etapa donde empecé a ver ganancias más evidentes. Y lo mejor es que no hice nada diferente. Simplemente seguí aportando, pero como había comprado participaciones a precios más bajos durante las caídas, ahora que subía al mercado, esas participaciones me daban un crecimiento o un rendimiento mayor. ¿Qué aprendí en esta parte? Pues que el mercado, aunque cae, suele recuperarse con el tiempo. Que seguir invirtiendo en los malos momentos es clave para aprovechar los buenos. Y sobre todo que no hay que volverse loco haciendo predicciones, solo tener paciencia y seguir el plan. Muchas veces la ganancia llega cuando menos te lo esperas. Todo esto me hizo entender que el tiempo en el mercado es más importante que intentar adivinar el momento perfecto para entrar o salir. En esta etapa, sin cambiar nada en mi estrategia, el crecimiento llegó solo, porque el mercado históricamente siempre termina subiendo a largo plazo. Vale, ahora viene la etapa de corrección reciente, desde mediados de 2024 hasta hoy. Después de la subida tan fuerte de 2023 y principios de 2024, llegó lo que siempre llega en los mercados, una corrección. No es un desplome ni un crash, pero sí es una bajada o una pausa en el crecimiento. Y aunque no es agradable ver cómo tu rentabilidad baja un poco, es algo completamente normal y esperado. ¿Qué ocurrió con mi inversión en esta etapa? Pues mirad, en la segunda mitad de 2024 empezaron a pesar algunas dudas en el mercado. La inflación seguía siendo un problema en algunos sectores. La Reserva Federal no bajaba los tipos de interés tan rápido como muchos esperaban. Y algunos datos económicos comenzaron a mostrar señales de desaceleración. A eso hay que sumar tensiones geopolíticas, elecciones en Estados Unidos y cierto agotamiento en el sector tecnológico que había liderado las subidas. Todo eso hizo que el S&P500 tuviera semanas más volátiles e incluso perdiera parte del terreno ganado. ¿Cómo afectó eso a mi inversión? Bueno, en el gráfico esto se ve muy claro. La línea rosa que representa el valor de mercado deja de subir al ritmo que llevaba. Incluso en algunos momentos baja ligeramente hasta una gran caída de más del 10% este 2025 por todo el tema de la guerra comercial, los aranceles y todo eso, acercándose otra vez a la línea azul, que es mi aportación total. Eso significa que mi rentabilidad se ha reducido respecto al pico, pero aún sigo en positivo, ya que desde el inicio había acumulado una rentabilidad del 36%. A día de hoy la rentabilidad está en el 20% y sigue siendo una rentabilidad muy buena, que no hubiese tenido con el dinero parado en el banco. De hecho, en el banco mi dinero habría perdido bastante valor en estos últimos años debido a la inflación. Y aquí es donde viene otro aprendizaje clave. Las correcciones no son fracasos, son respiraciones naturales del mercado. Son parte del proceso. Es como si el mercado cogiera aire antes de seguir. La realidad es que mientras no vendas, no has perdido nada, así que sigue con el plan. ¿Qué he aprendido en esta etapa? Que la rentabilidad no es una línea recta ascendente, que lo que sube mucho, tarde o temprano, corrige. Que mientras no vendas, las bajadas no son pérdidas, son oportunidades de seguir comprando más barato y recuperar beneficios. Y que mantener la calma es más rentable que intentar adivinar el futuro. Ver que tu rentabilidad baja un poco puede dar miedo, pero ahora lo veo diferente. Cada bajada es una nueva oportunidad para seguir construyendo a largo plazo.
Y como estoy invirtiendo con la vista puesta en más de 10 años, esta corrección no cambia nada en mi estrategia. Después de más de 3 años invirtiendo en el S&P 500, te puedo decir que he aprendido más de lo que imaginaba. No porque haya hecho grandes análisis, sino porque he visto subidas, bajadas y lo que de verdad importa, la paciencia, la constancia y la mentalidad a largo plazo. Mi rentabilidad, hoy, después de altibajos, de seguir invirtiendo en subidas y bajadas, el valor de mi inversión está por encima de lo que he aportado. No me he hecho rico, pero tampoco era la idea. Estoy construyendo poco a poco un camino que con el tiempo puede dar frutos muy sólidos. Recuerda, no necesitas saberlo todo para empezar, pero sí debes tener claro por qué inviertes. No hay que esperar el mejor momento para entrar. Como dice la famosa frase, el mejor momento para invertir fue ayer. El segundo mejor es ahora. Las bajadas no son el enemigo, son parte del proceso y siempre son una oportunidad. Recuerda que no hacer nada en un momento de caída suele ser más rentable que actuar por miedo y vender. Y recuerda que antes de empezar a invertir, debes tener un fondo de emergencia que cubra varios meses de tus gastos, ya que en caso de que pierdas tu trabajo o no tengas ingresos durante una bajada en tus inversiones, te verías obligado a vender para pagar las facturas, hipoteca o alquiler. Y ahí es donde perderías tu dinero. Pero no te preocupes porque en este vídeo te explico paso a paso cómo construir mi fondo de emergencia para que puedas hacerlo tú de forma sencilla e incluso con ingresos bajos. Échale un vistazo.